porque se han distanciado no solo físicamente, sino emocionalmente de las personas aún más cercanas a ellos. Entonces parece paradójico, pero yo diría que uno de los principales retos es precisamente conectar. Atrévete a ver más allá de tus ojos. Aquí hay mensajes para ti. Respira profundo y atiende, porque ahí te hablan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy les tengo por aquí preparada una entrevista con el maestro Jorge Jara. Él es maestro de música, fue director de secundaria, de preparatoria en algún momento en algunas escuelas en México y también cuenta con certificación en programación neurolingüística. Hola, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto que estás aquí con nosotros. Hola, el placer es mío, muchas gracias. Bueno, pues aquí les platicaba yo tu experiencia que tienes como maestro y me gustaría en esta entrevista que nos platicaras un poquito acerca de cómo ves tú en estos tiempos los retos a los que se están confrontando tanto maestros como padres con los chicos en educación. Wow, es un tema muy interesante y hay mucho que hablar al respecto. Y sin duda, bueno, en cada época los retos de la educación han sido distintos, porque sobre todo se trata de darle guía y forma a las nuevas generaciones para que puedan, pues, aportar al mundo, ¿no? Que estén preparados para tener vidas felices, vidas plenas y al mismo tiempo ser personas productivas, personas de bien. Y en la actualidad yo considero que los retos tienen más que ver con una cuestión de adaptabilidad, porque el mundo está cambiando cada vez más rápido. Vamos, para muestra un botón con la tecnología, ¿no? Y todo lo que hemos vivido después de la pandemia ha sido un cambio radical en la forma de pensar, en la forma de ver el mundo y inclusive en la forma de relacionarse entre nosotros como seres humanos. Entonces, parte de los retos que tienen, digamos, los maestros y los padres con las nuevas generaciones de niños y jóvenes tienen que ver con eso, no solo una forma de pensar, sino una forma de ver el mundo y de ver a las demás personas, porque, digamos, los maestros y los padres podrían decir, es que el mundo se ha achicado, el mundo cada vez es más pequeño porque estamos más cerca de personas que están a la distancia, ¿sí? Pero yo creo que para las nuevas generaciones, a nivel de hablar de relaciones interpersonales, podríamos decir que a lo mejor el mundo se ha agrandado, ¿no? Porque se han distanciado no solo físicamente, sino emocionalmente de las personas aún más cercanas a ellos. Entonces parece paradójico, pero yo diría que uno de los principales retos es precisamente conectar con otras personas, conectar a un nivel personal, pero en el que la comunicación vaya más allá de un mensaje de texto o de un like o de dejar a alguien en visto o no en un mensaje, sino que sea una comunicación más profunda, que sea una comunicación empática, que sea una comunicación comprensiva de la otra persona. Y tenemos que entender como guías, como maestros, como padres, que la forma de ver el mundo de los jóvenes es diferente a la nuestra, totalmente diferente. No podemos pretender que ellos vean el mundo de igual manera o inclusive de educarlos como nos educaron a nosotros, No, ni en un, siquiera. en un esquema y en una metodología de a lo mejor hace 20, 30 años, para un mundo que dista mucho hoy en día de lo que nuestros maestros o guías podían suponer que íbamos a necesitar para nosotros salir adelante. Hoy el mundo cambia tan rápido que cuando un alumno, no sé, ingresa a una escuela para cursar 3, 4 años, lo que se le está enseñando al inicio de su educación ya es obsoleto para cuando sale. O sea, Sí. no podemos pretender que inclusive el manejo de la información sea igual. Yo no sé, las personas que nos escuchan, pero cuando a mí me tocaba hacer una investigación para la escuela, a veces era ir a la biblioteca, ¿no? A buscar en libros físicos, así darle vuelta a las páginas, y copiar a mano lo que ahí encontraba. Hoy en día, con un clic,
los chicos googlean cualquier tema, van a páginas como Wikipedia y demás, y ahora el reto es saber seleccionar la información y discernir qué es verdad y qué es mentira o está muy maquillado, ¿no? Dependiendo de la fuente. Exacto, hasta para Entonces el los mismo criterios tienen que ser estudiante. diferentes. Claro, los Para criterios el tienen mismo que ser diferentes. estudiante, porque inclusive sí, los maestros, los padres como guías, pero también como lo que mencionas ahorita, el estudiante ya tiene otras habilidades que desarrollar. Finalmente, podríamos decir que fácil, lo copia, lo pega y ya, ¿no? Inclusive algunos maestros están de acuerdo con que los chicos se ayuden de la tecnología de esa manera, pero ahora el reto es que, como dices tú exactamente, aprendan a discernir qué es verdad, qué no, que hagan resúmenes de diferentes fuentes de una manera más rápida y obvio, se les exige ya más porque ya no es nada más de 1, 2 o 3 o 15 libros, ya es de miles de fuentes. Y sí, efectivamente, como lo que decías, esto de las distancias, justo en un otro capítulo que estaba yo platicando acerca de el contacto físico o la comunicación personal que se puede tener con alguien, cómo cambia la relación de las personas. Las sensaciones que tenemos cuando estamos persona a persona se han perdido de una manera impresionante a cuando platicamos de pantalla a pantalla. Claro, definitivamente. Y esto influye directamente en la parte emocional de los seres humanos, ¿no? En la parte emocional de los jóvenes, de los niños y por supuesto de nosotros como adultos. Platicando con un maestro hace un par de meses, me decía que dentro de un salón de clases, en una clase de secundaria, ahora uno de los retos, regresando a pandemia, era que uno como maestro tenía que ser muy sensible a detectar a tiempo cuando algún alumno empezaba a tener rasgos de ansiedad, ¿no? Porque regresar a un espacio con otros 15, 20, 30 compañeros, después de haber estado más de año y medio aislado socialmente en su, digamos, educación como a distancia, era un reto para los alumnos y eran cosas a las que los maestros no estaban acostumbrados a enfrentarse con tanta frecuencia. El que tuvieras un chico o un niño que de pronto tuviera un ataque de pánico o de ansiedad en el salón o en el patio a la hora de salir al descanso porque aquello ya era poco común o normal después de lo que vivieron en pandemia. Entonces, sí es importante que entendamos como maestros y como padres la importancia de que nuestro ejemplo, no solo en cómo manejamos, por ejemplo, la información o cómo manejamos una situación, sino de cómo nos relacionamos con otras personas, sea algo que inspire a los jóvenes a relacionarse con otras personas. Porque si nosotros estamos, entre comillas, quejándonos de que los chicos solo se la pasan en las pantallas, en los celulares, en las tablets o en el iPad o en lo que sea, pero nosotros mismos estamos con el dispositivo en la mano todo el tiempo, o nosotros mismos nos resulta mucho más fácil darle un teléfono celular a un niño de 5, 6, 7 años para entretenerlo, para que no nos esté molestando o lo que sea, y además nos ven a nosotros en la mesa o en la noche antes de dormir, ya acostados en la cama con la pantalla, pues ¿qué estamos comunicando? Como dice Exacto. el dicho, ¿no? Las palabras pueden resonarle, pero el ejemplo va a arrasar. El hijo, el alumno va a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros le digamos que haga. Y es algo que a veces se nos olvida. Para los jóvenes hoy en día, y creo que siempre, ha sido fundamental que vean congruencia en quien les está guiando. Si el maestro les dice, guarden sus celulares, pero el mismo maestro está con el celular a la hora del descanso en la sala de maestros, pues ¿qué van a hacer los chicos? Ay, por Dios, el maestro lo usa, pues yo también, ¿por qué no? Si el maestro les dice, lean bien la información y den su punto de vista sobre esto que investiguen, pero el maestro copia y pega la información que les va a exponer en la clase y es una clase aburrida porque se la pasa leyendo algo que ellos podrían haber leído en Wikipedia, por ejemplo, pues entonces, ¿qué ejemplo les está dando de discernir o de pensar en cómo puede aplicar un conocimiento o una información que obtuvo, aterrizarla a lo que su contexto le requiere para poder sacarle provecho? Entonces, entendamos que si no somos congruentes con lo que les estamos diciendo, difícilmente vamos a lograr de principio un interés en los jóvenes y en los niños para que consideren lo que les estamos diciendo como algo que Sí. puedan hacer. Y después
inspirarlos para que realmente lo hagan. Y mira, yo parto de un detalle muy fundamental, que es que todos de alguna manera buscamos atención. Buscamos ser escuchados, buscamos sentirnos amados y ser importantes para alguien más. Entonces, si de entrada el alumno no se siente atendido por el maestro, pues no tiene ninguna razón como para ponerle atención al maestro. Y yo recuerdo en alguna de las escuelas que trabajé hace tiempo, me di a la tarea de aprenderme los nombres de todos los alumnos que tenía. Yo atendía a más de 12 grupos, con un promedio de 25 alumnos por grupo, estamos hablando de 300 alumnos, y me propuse en las primeras 2 semanas de clase aprenderme el nombre de todos. Y lo hacía buscando hablarles por su nombre, porque es diferente que te digan, oye tú, o número 15, número 16, o lo que sea, desde el principio del ciclo escolar, a decirle, no sé, a ver Carlos, a ver Luis, a ver Pamela, sí, buenos días, Sofía, lo que sea. Entonces, el nombre de una persona es la palabra más importante que puede escuchar. Ajá, y aquella que por supuesto le va a llamar la atención y va a conectar no solo con su atención, sino con su emoción, decir, caray, se sabe mi nombre, ¿sí? Muchas veces yo bromeaba con mis alumnos y les decía, yo espero que ustedes se aprendan mi nombre igual que como yo me voy a aprender el de ustedes, ¿no? Porque cuando les pregunten en su casa o les pregunten cómo les fue en la escuela y digan, tuve clase con el maestro, decir, ¿cómo se llama tu maestro? Y que no sepan, pues va a ser como, no es congruente con que yo sí les hablo por su nombre, ¿no? Entonces, creo que de entrada, si un maestro recibe a los alumnos en la mañana o en la tarde, cuando vayan a la escuela o en el salón o entrando al descanso, dándoles un saludo personal con su nombre, desde ahí ya captan su atención, porque el alumno se siente que sabe el maestro o el adulto que está ahí presente y que es importante para él o para ella. Claro. Diferente a que si los trata como un grupo y pásenle todos, siéntense, cállense, o saquen la tarea, o saquen sus libretas, le está hablando a todos, no le está hablando a nadie al mismo tiempo. Claro. Es ingenuo pretender como maestro que vas a captar la atención de entrada de un grupo, de un alumno, si no le prestas una atención individual. Eso para empezar. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, como estás hablando tú de la personalización que el maestro puede tener, sí, hay grupos muy grandes, también hay grupos bastante pequeños en algunas escuelas. Sin embargo, lo que decías que les gusta, obviamente, a cada quien de los niños, a todos nos gusta tener la atención o saber que tenemos la atención del maestro también para con nosotros. Creo que ese es uno de los pequeños grandes retos que no perciben, por ejemplo, los padres, la consecuencia de que el niño esté extremadamente atendido en casa o que no esté del todo atendido. Ese detalle influencia de una manera extraordinaria dentro de un salón de clases. El chico que los padres están sobre enfocados en él, por supuesto que va a querer una atención mega, ultra, super personalizada del maestro y va a hacer hasta lo imposible por llamar su atención, de una manera positiva o de una manera negativa. Y bueno, bien sabemos, igual en casa, de una manera negativa, pues portándose mal y va a recibir la atención sí o sí. Y de una manera positiva va a hacer su mejor para lograr algo y va a recibir la atención sí o sí. Y el otro extremo, los chicos que totalmente no son atendidos, que igual les dan el celular para que se entretengan porque papá y mamá están en lo suyo, llegan a las 8 de la noche, cenan y los ven hasta el día siguiente, los visten, se los llevan a la escuela y se acabó. Y esa es su rutina. Y entonces el chico intenta llamar la atención del maestro de una u otra manera, ¿sabes? Es como los extremos que hay en casa y muchas veces, ¿no? El típico de que los papás se quejan de que a su hijo no le ponen atención en la escuela. Bueno, y le pone su atención en la casa. Creo que necesita también haber un poco de congruencia en ese aspecto y dar, no por estar o no de acuerdo con los maestros o con los padres, sino que se encuentre un balance. Como siempre lo hemos sabido, los maestros, yo también tuve alguna época de maestra, siempre necesita haber un balance, donde en la escuela y en la casa se eduque, pero emparejando la información, emparejando el nivel de atención que se le da al niño o la manera en la que se les trata, ¿no? Entonces, creo que ese también es un punto importante, ¿no? Que no vayan los papás nada más a reclamar cuando en casa
pues no están haciendo nada y esperan que la escuela les eduque al chamaco y que cuando regresen ya sean unas personas súper inteligentes, que se porten súper bien y que tengan todos los valores que tuvieron que haber tenido en casa, ¿no? Claro, exactamente. Y sí, hay que entender que es un trabajo en conjunto. O sea, a final de cuentas, se requiere una red social, una red de adultos, llámese equipo de padres, maestros, familiares, vecinos, amigos, padres de los amigos, etcétera, como para que el chico pueda también tener este sentido de pertenencia y tener una riqueza de perspectivas de un mismo tema de diferentes adultos, ¿no? Porque el chico se está empezando a crear un criterio de las diferentes cosas que ve en el mundo. Por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos de los dispositivos o del teléfono celular. O sea, el chico al escuchar y al ver cómo otras personas manejan esta situación, se va empezando a hacer un criterio, es decir, ok, lo puedo hacer así, lo puedo usar así, o puedo desconectarme 1 hora o 2 horas del teléfono y no me va a pasar nada, no va a pasar nada en el mundo que me provoque una ansiedad de que no tengo el celular en la mano, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, creo que sí es importante considerar que el trabajo de educar y de guiar a las nuevas generaciones es en equipo, es en conjunto. No podemos pretender solo los maestros querer hacerlo o solo los padres querer hacerlo. Ahora, hace un momento hablábamos de cómo, de alguna manera, captar la atención de los alumnos o de los jóvenes, pero otra cosa es cómo mantener esa atención. Y es ahí donde también estamos fallando mucho. Y tal vez porque no nos hemos dado cuenta de los estímulos o el tipo de estímulos que están teniendo los jóvenes a través de, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? O a través de lo que están viendo en el mundo. A mí me impresionaba, por ejemplo, cómo los jóvenes de pronto están en, no sé, en Spotify o en alguna otra aplicación o en YouTube viendo videos y ven los primeros 5 o 6 segundos y le cambian, ¿no? Y ven otros 5 o 6 segundos y le cambian. O escuchan una canción 10 segundos y le cambian, a menos de que sea algo que sí les súper encanta, le escuchan completa. Pero hay una como urgencia de consumir información y de escuchar más y de tener más, y realmente no se dan el tiempo para completar algo o escuchar algo. Entonces, ¿a qué voy? Su cerebro se está acostumbrando a tener cambios de estímulos muy rápidos. Entonces, si pasas más de 1 minuto o 2 hablando en el mismo tono, del mismo tema, y dándole el sermón al chico de por qué es importante que deje el celular, etc., pues se va a aburrir, o sea, ya Se lo perdiste a durmió. los 10 segundos. Su mente ya está en otro Se lado, fue. completamente diferente. Sí, 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 o sea, y no estamos conscientes de eso. Ahora, es importante entender que es fundamental considerar un elemento de entretenimiento en lo que hablamos y en lo que hacemos. Sí, yo sé que hay temas que son como más formales, más serios, más, hasta podríamos decirle, importantes, que hay que darle su lugar, pero eso no va peleado con que sea algo entretenido, con que de Exacto. pronto utilices diferentes recursos que hay en el medio para hacer algo atractivo a la mente de los alumnos, de tal manera que una vez que captas su atención, la puedas mantener y puedas lograr que los periodos de atención cada vez sean más largos y no tan cortos como de 5, 7 segundos o 10 segundos que las redes sociales o que la televisión o que las aplicaciones de streaming o lo que sea les dan, ¿sí? Entonces, Sí. no es que sea algo bueno, es algo malo, no, simplemente es algo diferente a lo que a nosotros tal vez nos tocó vivir en un momento en el que, pues sí, nos sentábamos, no sé, media hora, 45 minutos, hasta 1 hora detrás de un pupitre sin movernos, calladitos, casi casi sin pensar, escuchando al maestro como nos hipnotizaba, y ahí nos tenían. Hoy en día no. Hoy en día el mundo es tan dinámico que si los niños y los jóvenes no se mueven y no tienen estímulos que vayan manteniendo su atención en un entretenimiento así rápido, los perdemos, o sea, están en otra cosa. No podemos pretender que nos escuchen si no les estamos hablando a su ritmo, Exacto. ¿no? Y yo, por ejemplo, veo aquí un detalle bien importante. Yo ahorita, por ejemplo, tengo una niña que está en primaria, otra que está en secundaria y un chico que está en prepa. Y aún así, fíjate, y aunque los sistemas educativos son
similares en diferentes países. Me platicaba mi hijo, es que el maestro ve que alguien está con el celular o que alguien está platicando y ya, sin más, les dicen, te vas para afuera. Y pensaba yo, bueno, ¿y cuál es lo positivo de mandarlo para afuera? Que se vaya con su celular y siga feliz afuera, sin que alcance el objetivo que tenían de que en una clase aprendiese algo. Y eso es a lo que me refiero también con no pelearse precisamente con la tecnología, sino adaptarse. Si le van a quitar el celular, bueno, que se lo quiten, pero también el maestro necesita adaptarse a tener nuevas formas. Y como dices tú exactamente, mantener la atención del chico. Y si tú lo mandas para afuera, pues qué pena por el maestro, porque seguramente no tiene otra solución más que sacarlo porque lo desespera, porque es suficiente. Y bueno, que hablamos de la comunicación que tiene que haber entre maestros y alumnos cuando sencillamente es un te sales y no vuelvo a hablar contigo. La niña que tengo en primaria, el otro día me sorprendió que me dijo, bueno, supuestamente la maestra platica con ella acerca de cómo le fue en el recreo, porque a veces le cuesta trabajo relacionarse con otras niñas, porque efectivamente, aunque están en segundo de primaria, algunas niñas ya tienen celular y entre ellas se bloquean, entonces ya eso es así como la mayor cosa que les puede suceder, ¿eh? Te voy a bloquear. Bueno, mi hija no tiene ni celular ni entra en esos rollos, entonces no entiende a veces cierto tipo de comunicación que tienen las otras niñas y sale del círculo de juego, entonces se enoja y etcétera, ¿no? Entonces el caso es que la maestra tiene este acuerdo de platicar con la nena después de cada recreo de cómo te fue, bien, regular o mal, ¿no? Y mi hija tiene la característica de ser bastante comunicativa y en ocasiones dice, es que me molesta, y es que me molesta, y es que me molesta, y bueno, hay que ayudarle a que vea también ella qué hizo, ¿no? El caso es que el otro día me llega y me dice, ¿qué crees? Que ya no quiero platicar con la maestra. Y le digo, ¿por qué? Porque me acerqué a ella y me dijo, ya no quiero volver a escuchar la palabra me molesta. Y dije, ah, caray, no, pues qué bueno que la comunicación, la paciencia y el entendimiento se dan entre maestros y alumnos, ¿no? Entonces digo, y independientemente del nivel escolar en el que estén, los maestros necesitan tener herramientas para no sacar al chico de la clase en el instante en el que ya no pueden con él, para no detener al chico y decirle, ya no quiero escuchar. Necesitan buscar otras herramientas y también necesitan trabajar en sus emociones para que todas las frustraciones y cosas que traigan de casa o de trabajo o de estrés o de salud no interfieran con su profesión. Exactamente lo mismo para con los padres. ¿Cuántas veces ha llegado a suceder que los papás están viendo que los hijos se pelean por alguna situación, están discutiendo y no, ya no quiero escuchar nada, ni me digas ni... Bueno, hay un momento en el que ellos mismos lo tienen que arreglar, pero hay otros momentos en los que uno necesita escuchar para ayudarles a resolver. Y es esta parte de la comunicación, cómo se está entablando. No nos vamos a mandar un mensaje para decir dejen de pelear, ¿verdad? O por favor salte de la clase que estás interrumpiendo. Creo que esta parte es bien importante, adquirir herramientas para poder trabajar con nuestros chicos, sean hijos o sean alumnos. El educarse, el mantenerse al día y como dices tú, tener información que les pueda hacer enterarse a los chicos. Yo recuerdo una maestra que tuve en la prepa, daba historia y era magnífica cómo daba sus clases, cómo podía entretener durante 1 hora adolescentes platicando acerca de Napoleón, platicando acerca de... Me acuerdo, se subía al escritorio, brincaba de banca a banca, gritaba, se vestía, bueno, era todo un show, pero aprendimos. Y éramos jóvenes, ni siquiera estábamos en primaria o en preescolar. Yo me acuerdo de mis tiempos de maestra de preescolar, bueno, les hacía el show a los niños, bailábamos, cantábamos y inventábamos la canción del tema. Y se mantenían con la atención. Sí, en efecto, hace 20 años no estaban los celulares en boga, ¿verdad? Pero precisamente por eso, como lo que dices, no pelearnos con la tecnología, sino adaptarnos. ¿O tú qué piensas en cuanto a la comunicación, cómo se está manteniendo entre padres, hijos, maestros, alumnos? Bueno, aquí algo importante es que tenemos que recordar que más del 80% de la comunicación es no verbal.
Una cosa es lo que dices con las palabras y otra cosa es lo que dices con el tono en el que las dices, los ademanes que utilizas, el gesto que haces y todo el contexto de tu comunicación. Cuando un maestro o un adulto dice, ya no te quiero escuchar con esta palabra o que me digas esto, lo que está diciendo realmente es, no sé cómo manejarlo. O sea, le está diciendo al alumno, soy incompetente, o sea, para contestarte eso. O no puedo ahondar o no me interesa ahondar un poco más en por qué te molesta eso. O en darte un sinónimo a esa palabra. O inclusive más allá, a conectar con tu emoción. Exacto. De decir, a ver, vamos a ver si realmente es molestia lo que sientes, o es enojo, o es tristeza, o es otra cosa, ¿no? Y a lo mejor el vocabulario del niño que se está formando, pues tiene la palabra me molesta, pero Claro. probablemente es ayudarlo y precisamente guiarlo a que identifique que esa molestia se le puede llamar me enoja, me entristece, me frustra, me pone tenso, me estresa, me Sí. exalta, no lo sé, o sea, hay una cantidad de gama en el vocabulario como para poder definir una emoción, que el Exacto. maestro no se molesta en tratar de indagar. ¿Por qué? Porque le implica un esfuerzo, obviamente, mental, le implica un esfuerzo de dedicarle tiempo a escuchar al alumno, pero también, y aquí hay que ser muy honestos, le implica confrontarse con sus propias emociones. Exacto. Porque, como dice el dicho, lo que me choca, me checa, ¿no? Checa. Si de pronto tienes un alumno que constantemente está ahí diciéndote, y eso te provoca un Ese rechazo, rechazo, sí. claro, es como, a ver, ¿qué te molesta de que llegue alguien diciéndote que esto le molesta y esto le molesta? ¿No? O sea, ¿qué estás reflejando o viendo reflejado de ti en el alumno o en el hijo o en la hija? Eh, el hecho de decir, te sales, te vas, es evado el problema, o sea, no lo quiero enfrentar, no soy capaz de negociar o de indagar un poco más de lo que estás haciendo en el celular, punto. A lo mejor está investigando de la misma clase, a lo mejor está grabando, a lo mejor está tomando notas porque lees más rápido con los pulgares que con el lápiz en el cuaderno, no lo sé, ¿no? Pero no nos tomamos la molestia para sentarnos, y ni siquiera debería ser una molestia, ¿verdad? No nos tomamos Sí. el tiempo y el interés para El sentar interés. y ver qué hay detrás de la conducta del niño o del joven. O una pregunta honesta de, ¿qué estás haciendo? No en un tono de, ¿qué estás haciendo? De te voy a regañar, No sé si qué sino estás de haciendo. un interés Sí. genuino por saber qué es lo que está haciendo. Y sabes qué también, Vero, estar como adultos en una postura enseñable, porque a veces creemos que los jóvenes no nos pueden enseñar nada, ¿no? Que nosotros Exacto. somos los que dictamos las reglas, así tiene que ser, No. esto es de esta forma y no hay más. Y la verdad es que cuando uno se pone en una actitud enseñable, sacamos mucho más de los jóvenes. Es cuando uno dice, no solo te escucho, quiero aprender de lo que tú estás haciendo. Y la tecnología es un pretexto increíble para hacer eso. Entonces, enséñame a manejar el celular, enséñame cómo, no sé, proteger mi cuenta de Facebook porque ya me la hackearon. Enséñame cómo puedo usar los hashtags en Instagram. O enséñame cómo publico X cosa en TikTok. O dime por qué es trend o es tendencia o es esto o lo otro con el lenguaje que ya se está usando hoy en día, que no podemos ser ajenos a eso, definitivamente, Sí. y los jóvenes van a estar encantados de enseñarlos, es más, van a decir, yo le enseñé al maestro cómo manejar esto, o le tuve que ayudar a mi mamá con tal cosa que no entendía, o el concepto, ¿no? Que ella creía que se refería a una cosa y eres otra. Entonces, cuando abrimos esos canales de comunicación, le estamos diciendo al joven, me interesa el mundo que tú estás viendo, me interesa lo que tú estás pensando, me interesa lo que estás haciendo, y más allá de escuchar con oídos de juicio, de decir, ah, no, pero eso está mal, o ah, no, pero esto debería ser así, o de yo no sé manejar esto, es escuchar con una actitud de quiero evaluar, quiero comprender, para después poder emitir un punto de vista, no un juicio, un punto de vista. Ah, mira, yo considero esto,
o como yo fui educado, así se veía, pero hoy en día ya no se puede ver así, es diferente, Exacto. ¿no? Entonces creo que ahí una de las habilidades que tenemos que desarrollar como adultos, como padres, como maestros, como guías, definitivamente es escuchar. 2, saber mantener la atención, pero no para que nos escuchen, sino para tener esta comunicación precisamente en 2 vías y poder cada vez mejor entender lo que hay detrás de las conductas que, entre comillas, quisiéramos cambiar en los alumnos, porque a lo mejor nos podemos dar cuenta, sabiendo lo que hay detrás, que es importante para él comportarse así o expresarse de esa manera. Si te está gustando este capítulo, recuerda que también puedes dejar tus comentarios en la parte inferior, puedes darle clic a la campanita y follow en Spotify. Puedes consultar también más información en la página www.mybeinghealthy.com o al correo electrónico vvertler@gmail.com. Si nos estás siguiendo por Spotify y te gustaría ver esta entrevista, puedes accesar a la página del canal de YouTube @beinghealthy Verónica Bertler, en donde encontrarás también otro tipo de entrevistas. Recuerda que este tipo de temas y más los puedes compartir con personas a las que creas que les venga bien escuchar estos tips, este tipo de temas para seguir creciendo, para darles más herramientas en la vida. Comparte con tus amigos o con tus familiares esta información y de esa manera también nuestra comunidad se vuelve más grande. Generalmente guiamos y modelamos conforme nosotros fuimos educados o en base a nuestra experiencia. Y no solo hablo de una experiencia de tipo intelectual, sino experiencias inclusive emocionales. Entonces, Sí. si creemos que el expresar una molestia no es correcto porque precisamente molestas a las personas con las que vas a expresar tu molestia, pues eso es lo que estamos reflejando. Pero cuando entendemos que estamos en un entorno y en un mundo que ahora es importante comprender qué hay detrás de las conductas y actitudes de cada persona, más allá de para sí interesarse o entenderlos para convivencia básica, o sea, nos vamos a dar el tiempo de escuchar mejor y de escuchar de otra manera las diferentes posturas de los niños y los jóvenes. Y, en todo caso, de estar abiertos a seguir aprendiendo más para guiarlos mejor hacia un mundo que ni siquiera nosotros conocemos que viene por delante. O sea, nos han sorprendido muchos avances tecnológicos, nos han sorprendido muchas situaciones sociales, nos han sorprendido diferentes escenarios mundiales en temas de política, en temas de guerra, en temas de la pandemia, y no estamos sabiendo cómo, como guías, aprovecharlos para entonces llegar a los valores y a los principios que las nuevas generaciones necesitan de alguna manera adoptar como algo de dónde me agarro, porque Como si herramientas. este adulto me rechaza, si este adulto me saca la vuelta, es más, yo he escuchado padres y maestros que llegan a decir, es que ya no sé qué hacer contigo. Es lo peor que le puedes decir a un niño. A ver, si tú me estás guiando y no sabes ni qué hacer conmigo, pues estamos perdidos los dos. Sí, sí, O ¿de sea, qué árbol me literal, o sea, agarro? ¿De dónde? exactamente, nos estamos hundiendo Exacto. juntos. Entonces, aunque uno lo piense, o sea, es lo peor que puedes decir. Despersonalizar la frase, o sea, no es, no sé qué hacer Exacto. contigo, es, todavía no sé qué hacer en esta situación. Y eso es válido. Sí, ¿Por qué? Porque no somos sabelotodos, ni pretendemos imponer desde la ignorancia. Vamos, hay muchas cosas nuevas que se están dando en el mundo. sí, Por ponerte un ejemplo, o sea, toda esta parte de inclusión de los jóvenes y los niños que están teniendo pues otro tipo de visión con respecto a su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Tanto se sí. habla de la inclusión y de que si él tiene esa tendencia, esta otra tendencia, etcétera. Hay maestros y hay guías que literal no saben qué hacer con estas nuevas situaciones. Pero al no saber, fíjate, es muy curioso, entran en un terreno desconocido que lo primero que les provoca es miedo. Pero el miedo lo reflejan con rechazo, con enojo, Exacto. con juicio. Entonces, como tengo miedo de no saber qué hacer, lo más fácil
es señalar. Es decir, eso está mal, eso no es correcto. Es que, no sé, te vas a ir al infierno, qué sé yo, o sea, cualquier cantidad de juicios y cosas que nos sacamos de la manga por no confrontar nuestros propios miedos a entrar en un terreno que desconocemos. El mundo mañana y el año que entra es algo que es desconocido para nosotros. Sin Exacto. embargo, el ser valientes, el escuchar y el enfrentar con una actitud enseñable los cambios, les va a modelar a los jóvenes precisamente eso, una seguridad de que si estamos invirtiendo en nuestro propio desarrollo personal para hacer frente a los retos del futuro, ellos mismos van a poder sentir esa seguridad de, ok, si yo invierto en mí, si me preparo, si me desarrollo, si estoy abierto a escuchar, si aprendo a escuchar y a conectar, no solo verbalmente con la gente, intelectualmente con otras ideas, emocionalmente con otras personas e inclusive a nivel espiritual con otras personas y con mi entorno y con la humanidad, entonces voy a encontrar mi lugar en este mundo, voy a encontrar mi misión en esta vida, voy a encontrar un porqué separarme del celular y mejor conversar con mi compañero que está en el patio, o empatizar con alguien que está llorando, o con alguien que está teniendo un ataque de ansiedad, o con alguien que está muy contento porque logró algo, y no decir, ay, está exagerando, ¿no? ¿Qué le pasa? Ni es para tanto. Vamos, es regresar a humanizar nuestras relaciones, y empieza Exacto. con que como adultos demos ese ejemplo a las nuevas generaciones, con Pero ese escucha. como dices tú, también entrar en esta fase de ser, también estar como al mismo nivel de aprendizaje con nuestros hijos. Y eso les da también un valor diferente a los chicos. Yo recuerdo una experiencia que me platicaba mi hijo, que el que está en prepa, que él se molestó mucho con un grupo de compañeros que estaban molestando a un chico que tiene características diferentes. Y mi hijo siempre ha sido de defender y de darle su lugar a los demás. Y me decía, es que no puedo concebir cómo lo traten tan mal, cómo están tan deshumanizados. Y ahí yo veo una gran diferencia, ¿no? Efectivamente, mi hijo tiene 17 años, pero no es el típico chico que le gusta estar con el celular, porque en casa tampoco estamos así y manejamos los valores de otra manera. Pero si nosotros apoyamos eso, él en algún momento puede ser que también tenga influencia dentro de su escuela con otros chicos y se va generando una red. Ahora esta parte de ser, de estar en el mismo nivel que ellos, de aprendizaje. El otro día decía la más pequeña aquí, es que papá y mamá son los que más saben en esta casa. Y ahí se notó inmediatamente cómo se les adoctrina a veces en el colegio, ¿no? Porque eso no lo manejamos aquí. Yo le dije, ¿dónde escuchaste eso? Es que la Miss dice que la maestra es la que sabe y bueno, aquí papá y mamá son los que saben. Y yo le dije, mira, eso puede empezar a algunas personas, sin embargo, tu hermano también nos enseña a nosotros acerca de diferentes tipos de música, que ahorita yo no me sé los nombres de los estilos de música que hay. Nos enseña acerca del internet, tu hermana nos enseña esto, tú nos enseñas con tu ejemplo cómo podemos regularnos o no en nuestras emociones y tú también aprendes de nosotros. Entonces creo que ahí entra mucho la parte del ego y esto de exactamente de sentirse quién es más grande que el otro y eso ya no cuenta la edad. En estos tiempos los niños van tan rápido, niños de 5 o 6 años, ni siquiera estoy hablando de la cuestión intelectual, estoy hablando de la cuestión emocional. Vienen con otro chip, sí, intelectual, pero también emocional. Comprenden las cosas desde otro punto de vista. Están conectados a su divinidad, a su fortaleza interna, a su amor propio de una manera muy diferente a la cual conforme van creciendo las personas se van desconectando, desgraciadamente. Y hay que hacer esfuerzos extras para que haya una reconexión. Y los niños nos enseñan eso. Entonces, creo que son varios de los puntos importantes a que como padres o maestros recordemos que todo el mundo es falible y que todo el mundo puede aprender. Creo que esas son dos claves importantes. Independientemente también de esto, ya no nos podemos estar quejando de es que yo no sabía, porque hay tanta información. Hay programación neurolingüística que los maestros pueden aprender. Hay también cursos para padres que los maestros, no, que los padres pueden seguir y los maestros también, porque es una herramienta más
porque no serán tus hijos, pero te los dan varias horas del día y son como tus hijos durante ese momento porque dependen mucho de todo lo que estés tú haciendo y diciendo, lo están absorbiendo todo el tiempo. Y bueno, como comentaba el otro día con alguien, si nosotros como maestros tenemos la vocación de ser realmente maestros, necesitamos aplicar todo nuestro potencial en ello. Si queremos ser padres, también necesitamos educarnos. Si ser padre es la carrera más importante que vamos a tener en nuestras vidas, más que licenciado en Derecho, más que ingeniero en aeronáutica, más que lo que sea que estudiamos en la universidad, la parte más importante si queremos ser padres es educarnos como padres. Como si vamos a la universidad para una profesión y no nos educamos como padres y estamos formando seres humanos. ¿Qué estamos formando? ¿Qué estamos dejando a la deriva? Y balancearnos también, aprender que hay una parte muy importante que es atender a quien estamos educando y otra parte muy importante que es atendernos a nosotros mismos para que no pasen este tipo de situaciones como los maestros o padres que rechazan y que dicen no puedo con ello. ¿Sabes? Esta parte de interiorizar y decir qué es lo que a mí me está pasando efectivamente. Y por eso yo también les quiero recomendar muchísimo a nuestros escuchas que tengan al menos la curiosidad de investigar qué es un curso para padres, qué es la programación neurolingüística, cómo puedo atenderme por un coach. No nacemos sabiendo todo. Definitivamente. Esto es una parte bien importante que hay que estar conscientes. Hay tanta información, pero también tanta información mal dada. Entonces yo los invito a que se acerquen a personas que ya están certificadas para que puedan darles esta información. Y por eso también invitamos el día de hoy aquí al maestro Jorge, porque él tiene su certificación en programación neurolingüística, cuenta con experiencia de 35 años ya en la docencia y bueno, aunque sigue aprendiendo y hay muchas cosas nuevas en estas tecnologías y en este mundo, es siempre muy bueno tener una base y una herramienta que le dan una estructura suficiente para poder ser un buen guía. Así es, y sí, tienes mucha razón en el hecho de que es importante prepararse. No pretendamos saber todo o educar desde la experiencia personal, eso ya no es suficiente, ¿no? La verdad es de que el mantenerse en una actitud enseñable es el mejor ejemplo que podemos darle a las nuevas generaciones para que ellos sigan aprendiendo y discerniendo bien la información que van obteniendo para ponerla en práctica e implementarla en sus vidas, ¿no? Puedes leer el mejor libro de crianza para los niños, puedes tener la maestría en educación, pero si no lo aterrizas, si no lo implementas, si no lo pones en práctica y experimentas en tu entorno cómo funciona y haces las adecuaciones necesarias, simplemente vas a acabar con mucho conocimiento y ningún resultado, ¿sí? Entonces, sí, es un balance entre lo que estudias y entre lo que vives para que también, como hablábamos desde el principio, haya congruencia, ¿no? Entonces, bueno, pues Vera, un placer estar aquí platicando contigo y compartiendo estos conceptos con las personas que te escuchan. Jorge, ¿dónde te pueden contactar? Mira, pues mira, me pueden contactar por medio de correo electrónico, que es lo más pues eficiente ahorita que voy manejando, que es jorgealbertojara@hotmail.com. En este correo electrónico ustedes me pueden escribir y lo que yo les puedo ofrecer es una asesoría, una ayuda o inclusive algún programa de acompañamiento como coaching, ya sea para padres o para maestros en estos temas de educación con los jóvenes. He tenido experiencia manejando grupos desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y no solo eso como maestro, sino precisamente como padre, pues tengo 2 hijas jóvenes, 18 y 16 años, que inclusive por decisión propia en nuestra familia, las educamos en casa, con un sistema de educación en casa, pero entendiendo que los primeros responsables de la formación de los hijos somos los padres. Las escuelas son, por supuesto, importantes, son un complemento necesario en términos de la información, porque vamos, hay muchas cosas que no sabemos, inclusive de muchos otros temas, ¿no? Pero la responsabilidad final
es en la casa, es en la familia, somos los padres. Y es importante, pues, combinar estas dos cosas, tanto el conocimiento como la experiencia. Entonces, eso es lo que yo les puedo ofrecer y con mucho gusto, pues si me envían un correo, podemos platicar, sobre todo para conocer la situación de cada uno de ustedes y ver de qué manera les podríamos ayudar. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues simplemente que tomen como una profesión, como una actividad realmente prioritaria, el hecho de educarse y desarrollarse personalmente para luego pretender educar a las nuevas generaciones. Nadie podemos dar aquello que no tenemos. Y si no tenemos primero el hábito y la disciplina de educarnos, de estar desarrollándonos y creciendo de manera consistente, no podemos pretender guiar a otros a que hagan lo mismo. Entonces, en esta congruencia y en esta actitud de guías, también debemos de saber que es importante seguir a alguien, ser guiados, si pretendemos que alguien más siga nuestros pasos. Terminaría con este comentario de una historia de un padre que llevó a su hijo de campamento y en algún momento tuvieron que atravesar una zona como con mucho lodo. Entonces el papá le dice al hijo, vente atrás de mí y ten cuidado por donde pisas para que no te resbales, no te vayas a caer. Y el niño voltea y dice, papá, pues ten cuidado tú, porque yo voy pisando por donde tú estás pisando. Entonces, si el papá, pues obviamente no se fija dónde va pisando, pues el hijo va a pisar igual, va a caer igual. Y es muchas veces lo que pasa en la vida. Nuestros hijos, de alguna manera, pueden tropezar o tener el riesgo de tropezar en lo mismo que hemos tropezado nosotros. Y no estoy hablando solo de situaciones de malas decisiones, sino también de hábitos que tenemos emocionales y de pensamiento. Entonces, si nosotros damos un ejemplo de no saber manejar nuestro enojo, nuestra ira, ¿cómo vamos a pretender que a quien estamos guiando lo sepa manejar? Con un simple, ay, no te enojes, no es para tanto, o enciérrate y cuando se te pase ya vienes. Por supuesto que no. Seríamos muy ingenuos si pensamos de esa manera. Pero ¿qué es lo importante? Que si tomamos realmente en serio como prioridad el prepararnos, lo demás va a ser mucho más fácil que se dé por efecto secundario. Porque entonces vamos a inspirar a aquellos a los que vienen detrás de nosotros a acercarse a nosotros y a preguntarnos, bueno, ¿tú cómo le hiciste? Yo veo esto en tu vida, veo esto en cómo hablas, veo esto en cómo caminas, veo esto en cómo te comportas. Y les va a llamar la atención. Y entonces preguntarán, diferente a que si uno lo siente, le dice, a ver, te voy a enseñar cómo se hace. Eso no funciona. Actualmente ya no funciona así. Entonces, busquemos desarrollarnos como personas de tal manera que inspiremos a los demás, empezando por nuestra casa, nuestros hijos o en nuestras profesiones, a la gente que trabaja con nosotros, a querer acercarse a nosotros y preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo te estás nutriendo? Porque yo quiero eso que veo en tu vida. Y ese sería el gran reto. Y con eso, pues, concluiría esta interesante charla. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus consejos, gracias por ayudarnos a ver las cosas de una manera diferente, por tu visión y sobre todo, gracias por querer participar en este espacio. Bien, pues hemos llegado al final de este capítulo. Espero que te haya gustado y que hayas tomado varios consejos de esta plática que la verdad se me hizo muy interesante para que puedas tener más herramientas para la educación de tus hijos o de tus alumnos en caso de que seas maestro o simplemente como tips personales para seguir creciendo y educándote a ti mismo. Que tengas muy pero muy bonito día. Hasta luego.